Bueno, ya le comentaba en el arranque del programa que de acuerdo con información del gobierno capitalino, ayer se superó el número de camas ocupadas en los hospitales de la Ciudad de México. El número es de 4.598, que supera el de 4.553 del pasado 22 de mayo. ¿Cómo se está viviendo en los hospitales de esta capital la saturación? Lo vamos a platicar con el doctor Eduardo Corona Rodarte, médico residente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Pascal. Buenos días a todos los radioescuchas. Lo que quiero comentar es que existe una saturación en los hospitales y algo muy importante que debemos mencionar es que la saturación de servicios de salud incrementa la mortalidad por COVID-19. La explicación para esto es porque los pacientes pueden esperar horas para un ventilador. El retraso en la intubación está asociado con un incremento hasta del 20% en la mortalidad a 60 días. Y en aquellos que logran sobrevivir, tienen una probabilidad más alta de morir en los próximos 2 años. Esto ya lo vimos en años pasados en pacientes que desarrollan el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es lo que presentan precisamente los pacientes con COVID-19. Justamente el día de ayer salió un artículo en una de las revistas médicas más importantes que hasta un tercio de los pacientes con COVID a los 60 días regresan al hospital o fallecen. Entonces, el que no tengan, el que no puedan acceder a una cama de terapia intensiva, tener la atención adecuada, entre ellas recibir oxígeno o en un momento dado ser intubados, esto afecta sus posibilidades de sobrevivencia, pero también en caso de sobrevivir, afecta sus condiciones de vida y los puede llevar nuevamente al hospital, doctor. Por supuesto, algo que quiero mencionar es que también los pacientes en ocasiones tardan mucho en llegar. En ocasiones llegan prácticamente para ser intubados y este retraso que tardan del paciente a llegar al hospital también es muy importante y empeora su pronóstico. Doctor, en promedio, yo sé que cada caso cambia, pero digamos en el momento que una persona que no se ha hecho la prueba, pero empieza a tener síntomas, ¿cuál es el periodo crítico para llegar al hospital? Mira, en los pacientes en presentar síntomas tardan alrededor de ser contagiados, tardan alrededor de entre 5 y 7 días. Sí. Y entre 7 y 10 días los pacientes tienen este incremento en inflamación en el que necesitan urgentemente ir a un hospital. Se ha dicho en numerosos espacios que si un paciente persiste con fiebre, satura por debajo de 92 o 90, debe acudir a un hospital. Te voy a explicar por qué existe la saturación de los hospitales. Sí. Además del incremento del contagio que hemos visto en las últimas semanas, los pacientes pueden durar hasta 4 semanas en terapia intensiva. Tenemos pacientes hasta 3 meses que ocupan una cama, por lo que un incremento en el número de contagios satura fácilmente un hospital, ocupando rápidamente sus ventiladores. En un estudio que se realizó en hospitales públicos, determinó que de los pacientes que fallecen, hasta el 45% requerían terapia intensiva y no la recibieron debido a la disponibilidad de camas o que rechazaron ser intubados o que rechazaron ser trasladados a un hospital con cama y ventilador. Es decir, 45% de los fallecidos no recibió la atención adecuada, ya sea porque no quisieron o porque no había camas disponibles. O porque no quisieron ser trasladados a un lugar que tuviera un ventilador. Así es. Y algo muy importante Sí. que debemos saber es que una cama y un ventilador no es igual a una terapia intensiva. Una terapia intensiva es mucho más amplio que eso. Requiere de un intensivista por cada 6 camas, de 3 enfermeras de terapia intensiva, 2 técnicos intensivistas y todos los equipos que rodean a la terapia intensiva, medicina interna, nefrología, infectología y demás. Por lo tanto, un servicio de terapia intensiva es todo un equipo. Y si no se cuenta con ello, no vamos a tener los mismos resultados. No es únicamente entonces abrir más camas de terapia intensiva, hay que también tener los especialistas para atenderlas. Por supuesto, el ventilador no salva vidas. Lo que salva vidas es todo el equipo alrededor del paciente. Es saber programar al ventilador, es saber hacer las maniobras especiales en este síndrome, que son mucho más complejas. Doctor, entonces, ¿usted ha sabido de casos de personas que pueden permanecer 3 meses en una cama?
de Por hospital? supuesto que sí, yo los he tenido, yo he estado meses trabajando en la terapia intensiva y muchos de mis pacientes que han logrado sobrevivir han estado 85 días o más. Algo también que te quiero decir es que el COVID o el coronavirus no es solamente una enfermedad respiratoria, no se limita a los pulmones, es una enfermedad potencialmente multisistémica en la que pueden presentarse manifestaciones en la piel, asociarse a falla cardíaca, lesión en los riñones, eventos de trombosis, es decir, coágulos. Más de 300 estudios han notificado alteraciones neurológicas, incluso en pacientes con síntomas leves. Sí. De hecho, estos pacientes pueden presentar secuelas importantes e irreversibles. Muchos de ellos incluso han tenido una disminución en el coeficiente intelectual de 8.5 puntos, que persiste en el periodo de recuperación. Es decir, hablamos de un envejecimiento cerebral anticipado Caray. hasta de 10 años. Pues, doctor, sí, qué serio todo lo que nos comenta y razón de más para que apoyemos a quienes están luchando por su vida y a quienes están luchando por la vida de otros, pues quedarnos en casa y pues utilizando o haciendo uso de toda la información que tenemos para mantenernos protegidos. Le aprecio mucho, doctor, que haya estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a la población en que se mantengan en casa. Recordar que los pacientes asintomáticos pueden ser hasta del 40%. Sí. La información, el gobierno, los hospitales hemos sido muy claros. Debemos de mantener la sana distancia, Muy lavar bien. las manos con frecuencia y el uso de cubrebocas debe de ser para todos. Muchas gracias, Pascal. Te Gracias, agradezco doctor, muy mucho tu amable. El espacio. doctor Eduardo Corona Rodal.